Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sobre todo, el tema que estamos compartiendo, que el Señor, bendito Dios, ha puesto en la mente y en el corazón de nosotros, es la transformación del mundo a través de la presencia eucarística. Y sobre todo, nos encontramos aquí en el país con personas, dirigentes católicos, nos encontramos con personas, dirigentes de otras naciones que ya no creen en la presencia eucarística. Bueno, la mitad del país es protestante, un poquito más según las estadísticas. Ellos por supuesto no creen en la presencia eucarística. Y cuando nosotros entramos a reflexionar, a meditar la Eucaristía, nos damos cuenta, según los estudios bíblicos, que ahí está contenido toda la praxis, la vida, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Uno se sorprende al estudiar de esta manera la Santa Eucaristía. Para muchos ha sido nada más un rito, una práctica, una costumbre, una moda. Hoy tenemos que descubrir que es el gran canal de transformación del mundo, es Cristo mismo, es el Padre, es el Espíritu Santo. Hace algunos años estábamos estudiando teología por aquí cerca y al finalizar el año 3 profesores de teología católicos terminamos con una misa. La daba un sacerdote compañero de ellos, de estos 3 profesores. Pero ninguno de los 3 quiso ir a comulgar. Y preguntamos, solo quedábamos como 37 alumnos de 144 al inicio del año, ¿por qué no comulgaban? Y yo escuché que uno de ellos dijo, ¿y para qué si es un pan común y corriente? Está bien, para que se callen, vamos a ir a comulgar, dijeron. ¿Cuántas veces está pasando eso? ¿Cuáles son las ideas, la doctrina que ellos están lanzando? ¿Cómo les tenemos que responder nosotros? Porque depende de nuestra fe, depende lo que somos. El mundo se está cayendo y están precisamente taladrando nuestra fe en la presencia eucarística. En la paginita que tienen en su mano, ¿cuál es la tesis tradicional? Dice, Jesús realiza un sacrificio expiatorio, una palabra clave, en la cruz para ofrecer voluntariamente su vida como propiciación por los pecados del mundo. ¿En qué se basa este acierto? En Marcos 10:45, lo estudiamos en uno de los temas anteriores, en el anterior, en el número 2 exactamente, y si ustedes lo recuerdan, o no lo recuerdan, lo leemos rápido. Dice Marcos 10:45, que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Palabra del Señor. Si revisamos un poquito los textos de Mateo y los textos de San Lucas, Mateo 20:28 y Lucas 22:27, no dicen exactamente lo mismo. Marcos es el original, si se acuerdan. Dice las dos palabras claves, para servir y para dar su vida en rescate, expiación, propiciación por muchos. Él lo viene a dar por todos, pero no todos quieren. Pero Él lo viene a dar voluntariamente para rescatar, pagando por ellos, expiando por ellos, por muchos. Es clarísimo. ¿Quién elaboró en primer lugar de una manera sistemática esta doctrina? San Anselmo, doctor de la Iglesia, allá en el año 1100, elabora esta doctrina. Pero después de San Anselmo,
El Concilio de Trento, 1560, también sostiene esta misma idea. Han pasado unos 350 años. El Concilio de Trento, al hablar de la forma de vivir y de terminar su vida, Jesús menciona esto, pero además también lo menciona en referencia a la Santa Eucaristía. Además de San Anselmo, hay otros escritores que mencionan esto, que basan su aseveración en textos bíblicos. Por ejemplo, ¿cuál es el respaldo bíblico a través de las Escrituras? La gran pregunta que tenemos que hacernos, que nos pueden hacer. El siervo de Yahvé. Jesús se identifica con el siervo doliente de Yahvé, que está en el libro de Isaías en 4 oportunidades. Está en el capítulo 42 del 1 al 9, está en el 49 del 1 al 6, está también en el 50 del 4 al 11, en el 52, 13, del 53 al 12. Jesús se identifica con el siervo doliente de Yahvé en el libro de Isaías. Si revisamos los 4 cánticos, nos encontramos con eso tremendo. Y quienes al estudiar esto aseveran que sí, Jesús ha sacrificado su vida expiándola. Los textos bíblicos, basados en estos detalles, hombres iluminados por Dios. Porque si Jesús no se sacrificó y no pagó, la misa no tiene sentido. La misa se cae. Entonces, como decían aquellos profesores, es un pan común y corriente. Y peligroso porque algunos de los que están sentados aquí esta tarde han escuchado formación con algunos de ellos. Yo cuando los oigo hablar, están recibiendo clases con aquellos, digo yo. Están recibiendo clases con aquellos. Por ejemplo, Joaquín Jeremías, que no es católico sino luterano, afirma en 1980 que Jesús realmente sí se identifica con el siervo doliente de Yahvé según Isaías. Pero no solamente los luteranos, también escritores como León Dufour, que es uno de los mejores teólogos católicos, lo afirma de la misma manera. Y hay toda una colección de nombres un poco desconocidos para nosotros que se basan y que afirman esta misma idea. Jesús sí está cumpliendo el Antiguo Testamento, según el libro de Isaías. Pero vamos a profundizar un poco más. Ahí aparece cuáles son las razones para negar que la misa tenga sentido, que la Eucaristía tenga sentido. Dicen ellos, la actuación de Jesús, estoy leyendo la paginita, y su persona superan la religiosidad de aquel tiempo. Por lo tanto, no se puede reducir a los textos del Antiguo Testamento. Cuando uno lee eso, dice, pero es clarísimo. Claro que Jesús viene a basarse en el Antiguo Testamento, superándolo en el Nuevo Testamento, es clarísimo. El argumento no tiene mayor sentido, pero dicen ellos algo más. Hay un antagonismo de Jesús con el templo y su estructura cultural. Nunca se vio a Jesús ejerciendo funciones cultuales. Claro que no lo hace. Y no lo hace porque Él tiene bien claro, la carta a los Hebreos, que ya la vamos a revisar, dice bien claro que Jesús sí es sumo sacerdote, pero no en el contexto de los sacerdotes de su tiempo. Por eso Él no se identifica con ellos, porque ellos se desviaron, hicieron un negocio, hicieron un patrimonio personal de lo que era el templo de Dios. Y lo dice bien claro. Han convertido la casa de mi padre en una cueva de bandidos, y se lo está diciendo a todos los que estaban ahí, especialmente los dirigentes. Por lo tanto, él no quiere decir que es sacerdote, mucho menos de ese tipo de sacerdote. Pero Jesús, si revisamos un poco los textos, allá en el capítulo 27 de Mateo, dice, todos los días yo enseñaba en el templo. No hacía sacrificios cultuales, pero sí enseñaba. La enseñanza sí la hacía. Porque es lo que quería cambiar, la enseñanza equivocada de los sacerdotes de aquel tiempo. Dice,
es que no aparece en los evangelios la palabra sacrificio, concretamente referida a la vida y a la muerte de Jesús. Y uno se sorprende. Escritores como Bullman, aquel escritor que en 1960 dijo que Jesús lo agarraron por sorpresa, que Jesús ni cuenta se había dado que lo iban a matar, que para él fue, y mucha gente comenzó, católica, él es protestante, mucha gente católica comenzó a decir lo mismo. ¡Qué tremendo! Y comenzaron a decir, es que de verdad no hay ningún texto donde Jesús anuncie su vida y su muerte como un sacrificio en favor de. No existe. Los discípulos de Bullman se salieron del esquema y dicen, no, no es cierto, sí hay textos. Un montón de textos. Cuando platicábamos con estos profesores de teología, mire, pero el primer anuncio de la pasión, el segundo y el tercero, que están en Marcos, Lucas y Juan, y que están también en San Juan, Mateo, Marcos, Lucas y Juan está en el capítulo 12, ya lo vamos a estudiar despacio. Jesús anuncia. No, eso se lo agregaron después. Entonces no es palabra de Dios, es palabra de hombre agregada después. Y mucha gente cuando oye esas explicaciones termina siendo atea. Y ellos mismos lo decían, nosotros damos una teología que la gente termina no creyendo en Dios. Fíjese qué tremendo. Porque si aquí le agregaron cosas que no fue el Espíritu Santo, entonces esto no tiene sentido leerlo y la Eucaristía se cae, porque la Eucaristía tiene sentido en la Biblia. No aparece en los evangelios la palabra sacrificio de Jesús. Voy a revisar un poquito rápido los textos del Concilio Vaticano II. Dice el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium, en la número 11, solo leo un pedacito nada más, dice, participando del sacrificio eucarístico, fuente y cima de toda la vida cristiana. Le llama sacrificio, pero no solamente ese texto. Si seguimos leyendo un poquito más adelante, nos vamos a encontrar, y sobre todo, hay un texto que no quiero que nos perdamos. Más adelante en la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, dice en el capítulo 2, nuestro Salvador, en la última cena, la noche que le traicionaron, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y sangre, con el cual iba a perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz y a confiar hacia su esposa la Iglesia el memorial de su muerte y resurrección. Está clarísimo. Están hablando los obispos, el Papa, oficialmente. Pero veamos un detalle. ¿Realmente le agregaron cosas y son cosas inventadas por hombres? Sigamos leyendo los documentos del concilio en el número 11. Las cosas divinamente reveladas que están contenidas y se nos ofrecen en las letras de la Sagrada Escritura fueron consignadas por inspiración del Espíritu Santo. De ahí que la Santa Madre Iglesia, por fe apostólica, tiene por sagrados y canónicos los libros íntegros del Antiguo y del Nuevo Testamento con todas sus partes. Como quiera que, escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios por autor y como tales han sido confiados a la Santa Madre Iglesia. Es claro, por un lado, los documentos le llaman sacrificio eucarístico, y por otro lado, y están basados en textos que tienen por autor al Espíritu Santo. ¿Cómo vienen algunos autores ahora a decir, no, es que nosotros suponemos? Eso es chambre, hermano teólogo, eso es chambre. Usted lo que supone está en contra de la palabra de Dios, está en contra de los textos del Concilio Vaticano II. Un autor católico, Cullmann, en 1958 dice, no es posible
discutir la tradición clara según la cual Jesús en este momento de la cena predijo su muerte por muchos y la acompañó esa predicción con la acción sacramental. No es posible discutir eso, dice Cullmann en 1958. Otro argumento de ellos dice: Jesús no exige expiación o reparación previa. Y fíjese cómo se interpretan los textos aún por algunos teólogos. La buena nueva de la que nos hablan los evangelios es que Jesús se apareció a todos, dándole bendición a todos, sin pedirle nada a nadie. ¿Por qué? Los sacrificios eran muy caros. Para el pobre eso fue una buena noticia, no tenía que pagar. Y en cierto nivel sí. Si uno lo lee así, dice, no hombre, tienen razón, esa es la buena nueva. No, la buena nueva es mucho más que eso. Porque siempre vamos a ver en los textos bíblicos, Jesús siempre pide, Mateo 3:8, conviértanse y den frutos dignos de conversión. El argumento dice, se pide conversión, pero no se pide frutos. ¿Cómo que no se pide frutos? Y el texto que dice, no basta, dice Juan el Bautista, con decir, tenemos por padre Abraham, den frutos dignos de conversión. Y esto es interesante. Usted puede venir a 1.000.000 de misas aquí, y si no hay frutos de conversión no sirve para nada. Téngalo claro, el Señor, estamos hablando de la Santa Eucaristía, y en ningún momento dice, vengan a las oraciones mágicas, al abracadabra. Lean la Biblia así, mira, abracadabra, a ver qué me dice. Ven fruto digno de conversión. Para tomar la Santa Eucaristía, tienen que haber la Santa Misa. Primero, un yo confieso, yo pecador, Padre nuestro, vence en la paz. Porque si estamos como enemigos, el sacrificio de Jesús queda perdido. La Iglesia lo ha entendido. Todos los santos de nuestra bendita Iglesia, cuando nosotros decimos, mire, pero ¿dónde queda el corazón de Jesús? No, eso se lo inventaron los curas. ¿Y dónde queda entonces la Virgen Santísima en Fátima cuando les pide a los niños, recen, ayunen, hagan penitencia? No, eso se lo inventaron también los curas. Están votando sin ningún derecho y sin argumentos sólidos toda la fe católica. Y qué triste, que fueran los protestantes no sería mucho el lío, que sean dirigentes católicos los que hacen eso, y eso sí duele. Entonces nosotros tenemos que responder a los protestantes, a los ateos y también a los católicos que andan un poquito despistados. No exige expiación, y entonces ¿para qué nos confesamos? ¿Para qué instituyó la Santa Confesión? ¿Para qué? Vayan por todo el mundo, dice el Evangelio de Juan en el capítulo 20, versículos 22 y 23. Y a los que les perdonen los pecados les serán perdonados. ¿Y para qué si no hay necesidad? Eso dicen los teólogos. Si basta con que uno se encuentre con Jesús, ya estuvo. Sin arrepentirse, sin nada. Eso no existe. Entonces tenemos claro, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, Jesús no vino a quitar el Antiguo Testamento, vino a cumplirlo. Pero como se debería de cumplir. Lo que habían hecho los sacerdotes del Nuevo Testamento era arruinar el Antiguo Testamento. Ya desde el Antiguo Testamento, Oseas 6:6 está diciendo, yo no quiero esos sacrificios, misericordia quiero. Ahí está, dicen estos teólogos de ahora, que Dios no quiere esos sacrificios. Me recuerdo cuando yo comenzaba hace 22 años, qué lindo todo lo que hemos visto, bendito sea Dios por el esfuerzo de cada uno de ustedes, esas cuñas radiales, esos videos, los churrascos salieron ahí también a bailar, mire, ¿verdad? Todos empezaron ya a sentir el olorcito de la carne. Miren una cosa, qué lindo todo esto que hemos recordado, pero no tenemos que olvidar las raíces, no tenemos que olvidar la verdadera interpretación de los textos bíblicos. Todos los santos han entendido bien, si no se caen 2000 años de cristianismo en el suelo. Se cae. ¿Dónde está Margarita María Alacoque? ¿Dónde está Santa Faustina, San Pío, Don Bosco y todos los grandes, San Francisco de Asís y todos los santos? Todos se entregaron, lo dejaron todo por seguir a Jesús. Si no hay necesidad de eso, la Iglesia Católica desaparece.
¿Qué trabajo más fino? Y por supuesto la Santa Misa. ¿Por qué cada gente viene menos a misa o la entiende cada vez menos? Porque no tenemos claro que realmente es el sacrificio por excelencia de Jesús. Y claro que Jesús, toda la vida de Jesús, ya lo vamos a ver, Jesús sí sabe que lo están mirando. Jesús sí sabe que lo van a llevar a la muerte. Jesús sí sabe que todas las acusaciones lo van a llevar a morir, pero no se detiene. Jesús no vino a morir en una cruz, vino a salvarnos, a establecer el reino de los cielos, claro que sí, pero si es necesario morir en una cruz, Jesús no dijo no, Jesús está dispuesto a llegar y nosotros también, porque si entonces no hay por qué sacrificarse, pachanguemos, hombre, no hay problema, pequemos, hombre, ¿para qué tanto? Si Jesús así nomás nos ama. Cuando dicen como argumento, pero ahí está, la lluvia acaba de salir sobre buenos y malos, y el sol sobre buenos y malos, sí es correcto. No les está pidiendo que se porten bien para que caiga la lluvia o el sol, es correcto. Pero esas son llamadas de atención de parte del amor grande de Dios, para que te acerques y te diga, hijo, te he atraído hasta aquí y quiero que hagas esto, esto y esto, mis mandamientos. Y si no, ¿para qué estableció los mandamientos? ¿Es cierto que hace el sol sobre buenos y malos? Claro que sí, pero con la intención de atraerlos, y ya estando aquí le tiene que explicar, hijo, yo quiero que tú dejes de pecar. Hijo, yo quiero que dejes de ser adúltero, fornicario, mentiroso, ladrón, lo que sea. Y si no, ¿dónde quedan los mandamientos? Si Dios nos ama sin necesidad, entonces la misa se cae. ¿Para qué este sacrificio expiatorio si Dios no lo está pidiendo? Claro que sí lo pide. Claro que Él vino a servirnos de modelo. Veamos otro de los textos. Jesús se muere por puro amor, igual que el Padre. El Padre envió a Jesús, Juan 3:16, el texto más famoso de la Biblia. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Entregó a su Hijo. La palabra entregar es muy fuerte. Y se basan en Juan, la primera carta de Juan, que dice, Dios nos amó primero. Claro que sí. Claro, ahí no discutimos nada. Dios nos amó primero. Si no fuera así, estaríamos fuera de todo sentido. Dios nos ha amado primero porque nosotros no sabemos amar. Pero Él nos ha mostrado el camino. Eso es como cuando usted tiene un hijo y le va a enseñar al niño cómo caminar. Hijo, pon un pasito aquí, agárrese de mí, la andadera, ponga. Le va enseñando, claro que sí. El Señor también nos ha amado primero para enseñarnos a caminar, claro que sí. Pero si se porta mal el niño, hijo, no lo vuelva a hacer. Si no, mire, le quito la tele, le quito el internet, le quito el celular y le quito todo lo demás. No, mami, entonces no lo vuelva a hacer. El niño va aprendiendo. Toda la Biblia está hablando de corrección. El libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 19, dice, yo al que amo lo corrijo y lo reprendo. El libro de Samuel, cuando habla de la sucesión mesiánica de David hacia Jesucristo, dice, será mi hijo, libro de Samuel 7:16, será mi hijo y lo castigaré cuando se porte mal con vara de hombre, pero nunca le quitaré mi amor. Esa es otra historia. Dios nunca dice que, mire, hagamos que nuestros hijos hagan lo que les dé la gana, si de todas maneras, qué sacrificio ni que nada. Nosotros tenemos obligación de mantenerlos y ellos que se porten como quieran. Por eso está la moda aquella de los zapatos. Para los que se portan mal, mire, ahí están aquellos, ¿verdad? Para los que se portan mal, mire, premio les vamos a dar zapatos nuevos. Entremos ahora a las citas bíblicas. Mateo 5:45. ¿Quién la tiene? Para que así sean hijos de su Padre que está en los cielos. Porque Él hace brillar el sol sobre malos y buenos, y envía la lluvia sobre justos y pecadores. Palabra del Señor. Ese es un argumento que lo utilizan ellos para desvirtuar el sacrificio eucarístico. ¿Para qué ese sacrificio si eso no es necesario? Si Dios nos ama sin necesidad de hacer sacrificios. Y ellos van a decir en los textos bíblicos,
no aparece. La palabra sacrificio, ofrenda, altar, oblación no aparece relacionada con la muerte de Jesús. Entremos un poquito. Mateo 9:13. Vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Me gusta la misericordia más que las ofrendas, pero no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Ahí está la clave en la segunda parte. No quiero, recuerdo cuando estaba empezando, un hermano me dijo, era el encargado de la parroquia en ese momento, allá en La Rábida, y me dijo, yo no hago sacrificios, me dijo, porque aquí dice, en ese texto, misericordia quiero, no sacrificio, por eso yo no hago ningún tipo ni de ayuno, ni de penitencia, ni nada, me dijo. Y era el encargado de la parroquia. Aquí dice, el problema es de qué tipo de sacrificio está hablando. Está hablando no del sacrificio personal, sino del sacrificio cultural del templo. Ese sacrificio no vale. ¿Por qué? Porque ustedes matan 100,000 reses en el tiempo de Jesús y también se pasan llevando a los demás. Eso no sirve. Aquel hombre que bajaba de Jerusalén, el sacerdote y el levita vieron de menos al que estaba tirado en la calle. Eso no le sirve para nada. Eso es lo que está diciendo Jesús. No está diciendo que el sacrificio ofrecido a Dios no tenga valor. No, el sacrificio que no te lleva a amar a tu prójimo, a entregar, eso no funciona. Y la misa, si no te lleva a amar a tu prójimo, no funciona. ¿Cuántas veces venimos aquí a curiosear, a ver qué sucede, a ver qué obtengo, a ver si consigo marido, consigo novio, una cuenta bancaria, a ver qué consigo, me dan un puesto, un carisma, a ver cómo apantallo? Venimos a ver qué obtenemos. Y ese es el problema. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esa es la clave de entender la misericordia, el no al sacrificio. Esos sacrificios no funcionan porque siguen pecando, porque no se entregan a los que más necesitan. Y este texto lo vamos a encontrar, no solamente aquí, también está más adelante en el 12:7 de Mateo, está en el 12:33 de Lucas, de Marcos 12:33, Lucas 13:1, pero está tomado de Oseas 6:6. Allá en el año de Oseas, el Señor está muy molesto. Ya están haciendo demasiados sacrificios, pero entre ellos se comen, entre ellos se matan, que es lo que está pasando ahora. ¿Cuánta gente viene a misa? Los que venimos todavía a misa, y nos comemos entre nosotros. Pero eso se da, inclusive en este ministerio, se da. Entonces el problema no es el sacrificio, es la manera como nosotros nos comportamos con ese sacrificio. ¿Cómo aplastamos a la pareja? Hay esposas aquí que ya no quieren vivir con su pareja y están aquí, ya no quieren vivir y comulgan. Sí, pero la pareja ya no quiere vivir con el otro, se han vuelto insoportables. Ese es el problema, ese es el problema. Y como sos dirigente de parroquia, ya quién te va a decir algo, ya eres la mamá de Tarzán, eres la divina Garza, ya se tuvieron los humos, ya tu mujer está debajo del pie, usted me obedece. Eso es el sacrificio que no funciona, esa Eucaristía no funciona. Veamos la palabra ofrenda, Marcos 1:44. No cuentes esto a nadie, pero vete y preséntate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que ordena la ley de Moisés, pues tú tienes que hacer tu declaración. Pero el hombre, en cuanto se fue, empezó a hablar y a divulgar lo ocurrido. Palabra del Señor. Gloria a ti. Dicen ellos, ahí está, le está pidiendo una ofrenda, pero no antes, sino después. Sí, porque antes no se conocían con Jesús. Sí, porque antes no tenía la doctrina de Jesús. Pero ahora que lo conoce, lo llamó, le ha dado una sanación. Y ahora le dice, no, ¿cuánto me vas a pagar? Le dice,
da una señal al templo de que Dios está vivo. Tienes que ofrendar. No lo dice antes, ahora lo tienes que dar después. Se te olvidó, no lo sabías, ahora tienes que hacerlo. ¿Cuántos de nosotros tenemos que entrar en esta idea? La palabra ofrenda sí aparece. Él también se ofrece en la cruz. Altar, Mateo 23, 19. Mateo 23, 19. ¿Qué vale más? ¿Lo que se ofrece sobre el altar o el altar que hace santa la ofrenda? Palabra del Señor. Fíjese el texto. Ellos dicen el altar, pero referido nada más al culto que había en el templo. Estudiemos un poquito el texto. Dice, ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? ¿Y quién estaba? Ellos tenían que haberlo sabido bien, señores sacerdotes de aquel tiempo. Sabían bien que Dios bajaba a ese templo. Era la morada de Dios, el Santo Santorum. Ahí estaba Dios. El altar valía porque Dios estaba ahí. Eso santificaba la ofrenda y todo lo que había ahí. El altar era la presencia misma de Dios. Y ese Dios se va a entregar. Ese Dios se va a sacrificar. Aquí tenemos que ver el juramento como altar, aparece aquí. Fíjese bien, Mateo 5:23, dice bien claro, cuando vayas y presentes tu ofrenda delante del altar, aquí hay una expiación, un sacrificio. Si te acuerdas que tienes un problema con alguien, vete y reconcíliate primero y después acepto tu ofrenda. No vengas al altar de esa manera. Está poniendo reglas. ¿O no las leyeron esos teólogos? ¿O algo pasó? Pero está diciendo bien claro, si te acuerdas que tienes un problema, no vengas a la Santa Misa, no tomes la Eucaristía así nomás, reconcíliate primero, está poniendo un sacrificio. Y lo mismo va a decir más adelante, en el 23:35, va a decir lo mismo. Lo leemos rápido. Para que caiga sobre ustedes toda la sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la sangre inocente Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien mataron, entre el santuario y el altar. El altar y el santuario eran lugares de sacrificio, muchas veces de gente inocente, como en este caso. Y esa sangre derramada inocentemente cae sobre ustedes. La sangre de Jesús, Jesús todo el tiempo está citando cosas que tienen que ver con su vida y con su muerte. Él también va a ser asesinado. Su sangre va a ser derramada. Y Él lo sabe. Ahora bien, los escritores, ¿qué opinan de todo esto? Por ejemplo, Karl Rahner dice, Jesús tuvo la convicción que a través de su persona se daba la llegada inmediata del reino de Dios, de que Él era mediador absoluto de la salvación del mundo y que tenía que morir para eso. Dice Gergen en 1973, otro teólogo, Jesús tuvo la convicción de que su persona, su obra y su muerte eran el signo sacramental de la futura comunión escatológica entre Dios y el hombre. Que Él tenía que vivir y morir de esa manera para que Dios se pudiera unir con el ser humano. Entonces no escuchemos solamente una versión, escuchemos la versión completa. Escuchemos qué dicen otros teólogos que están de acuerdo con la palabra y la doctrina oficial de la Santa Madre Iglesia. La entrega generosa de su persona, de Jesús, durante toda su vida, concuerda con su entrega generosa en la muerte. Aclaremos esto. La Eucaristía no es un momento final de entrega de Jesús, es toda su vida. Jesús toda su vida se estuvo entregando. Y esto nos mete en problemas.
Porque Jesús le dice a Santa Margarita María Lacoque: yo nunca disfruté de un momento de placer para poder estar en la Eucaristía. Nunca disfrutó de un momento de placer. Y el que quiera tomar bien la Eucaristía no tiene que disfrutar de un momento de placer. Les va a doler a los teólogos, que les duele. Problema de ellos. Pero si de verdad nosotros vamos a ser canales de transformación del mundo, aquí se terminaron los placeres. ¿Qué dice el Señor en el cassette que ya están limpiando? Ya lo están limpiando, ya va a salir el CD. Ya la otra semana, primero Dios, lo tenemos. ¿Qué dice el Señor? Le voy a exigir tanto. ¿En qué quedamos, Jesús? ¿Quiere sacrificio o no quiere sacrificio? Según los teólogos, no. Le voy a exigir tanto como les exigí a mis 12, que muchos se van a querer salir. Se salieron todos. Porque andan buscando parroquias chéveres, parroquias light, parroquias, allá andan por ahí alrededor de ahí un montón. ¿Mire? Hoy que andaba en la mañana con el microbusito, me encontré con un montón de iglesias protestantes topadas. Los hermanos me dicen, de 11 casas solo una me abrieron y los demás estaban con los hermanos protestantes. Allá estaban, miren, metidos, llenos estaban las iglesias. Enseñándole, pare de sufrir, aquí ven para acá, te conseguimos marido nuevo, mujer nueva, negocio nuevo, trabajo nuevo, venite para acá, aquí. Y Jesús dice, le voy a exigir tanto como le exigí. Y no es bíblico, pues. Y no es la bienaventuranza, pues, capítulo 5, versículo 12 y 13. Alégrense cuando los persigan, los injurien y los acusen por mi causa. La victoria será grande, el premio será grande. Así trataron a los profetas. Está uniendo el antiguo y el nuevo. O no entienden Biblia, o no lo quieren entender, que es lo mejor. Pero nosotros, cuidado, que también nos vamos por esa línea. Por la línea chévere. No es la línea del corazón de Jesús. A Santa Faustina le decía cada rato, ¿quieres sufrir un poco más? ¿Quieres sufrir un poco más? Ando buscando almas víctimas. ¿Y eso qué? Me dijo un sacerdote un día. Eso es Jesús que se entregó por nosotros. Que se entregó y que espera que nosotros hagamos lo mismo. ¿O no lo dicen así los textos de la carta a los hebreos? Él nos ha servido de modelo. Él es el modelo. No hay ningún teólogo que ande por ahí enseñando cualquier cosa. Ahora tenemos que ver qué respuestas bíblicas le damos. Algunas ya las dimos. Veamos. Respuestas, ofrecer, Hebreos 7:27. A diferencia de los sumos sacerdotes, él no tiene necesidad de ofrecer diariamente sacrificios, primero por sus pecados y luego por los del pueblo. Y para el pueblo no lo hizo, sino una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Palabra del Señor. Ese texto, si ese fuera único, sería suficiente. 7:27, ¿de qué nos habla? Clarísimamente. Que no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día, como aquellos sumos sacerdotes, primero por sus propios pecados, luego por los del pueblo, y esto lo realizó de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Señor teólogo, venga a explicarme cómo se entiende este texto. Explíqueme. ¿Se entiende de otra manera? ¿Cómo trabaja de fino Satanás? Que Dios lo tenga atado. Fíjese lo que dice el Catecismo de la Iglesia. Estoy leyendo el número 1323. Nuestro Salvador, en la última cena, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre para perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz. Y más adelante va a decir algo parecido en el 1330. Por las palabras de Cristo, dice 1330, a la misa se le llama santo sacrificio, porque actualiza el único sacrificio de Cristo Salvador. También santo sacrificio de la misa, sacrificio de alabanza. Y pone aquí citas bíblicas, Hechos 13:15.
y Salmo 116. Sacrificio espiritual, Primera de Pedro 2:5. Sacrificio puro y santo, Miqueas 1:11. Todos estos detalles nos indican cómo el catecismo de la Iglesia, los documentos del concilio con la Biblia están unidos en el entender de que la misa, de que Jesús sí se sacrificó, pagó, expió por nosotros, para que nosotros hagamos lo mismo. Al tomar la presencia tendríamos que hacer exactamente lo mismo. Pero sigamos leyendo. Efesios 5:2. Qué lindo esto, oiga. Hebreos 9:14, perdón. Cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios, purificará de las obras muertas nuestra conciencia para recibir culto, para rendir culto a Dios vivo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y penetró, dice 9:14, cuanto más la sangre de Cristo que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto al Dios vivo. Él lo hace para que nosotros lo continuemos. Avancemos, ya el tiempo nos comió. A ver, rapidísimo, Hebreos 13:15. Hebreos 13:15. Por medio de él ofrezcamos sin cesar a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Palabra de Dios. Te alabamos. Ahí está clara la idea. Por medio de él ofrezcamos sin cesar. Nuestra vida tiene que ser un sacrificio permanente, dice el texto. Un sacrificio de alabanza. Un sacrificio cantándole. No es una canción, no. Es un sacrificio alegre. Mi vida se tiene que convertir en un sacrificio permanente. Y le tiene que servir a Dios como una alabanza. Todos los que estamos aquí, los 249, dijo alguien por ahí que habíamos venido. Tenemos que comprometer, a partir de ahora, usted y yo no solamente hacemos una consagración como la que acabamos de hacer. Su vida, un sacrificio, y lo hace con alegría. Lo hace como un canto a Dios. Pero sigamos. Entremos ahora al sacrificio propiamente. Romanos 12:1. Dice, Romanos 12:1, los exhorto pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que se ofrezcan a ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Tal será su culto espiritual. Palabra de Dios. Te alabamos. ¿De dónde han sacado la doctrina que dice que nosotros no tenemos que hacer sacrificio porque Dios ya pagó por nosotros? El texto dice lo contrario. Los exhorto, llamada fuerte de atención, por la misericordia de Dios, a que se ofrezcan ustedes mismos. Pero dice algo más, como un sacrificio vivo, santo. Si nosotros en este momento le dijéramos, Señor, en este momento te entregamos la vida por Santa Tecla, El Salvador y el mundo, el Señor dijera, miren, ahorita todavía no los acepto. Primero santifíquense y después les acepto el sacrificio. Está buena la idea, la intención, pero todavía hay un mal olor por allá, pecado. Mejor primero sacrificio, está clarísimo. Tiene que haber una purificación. Sigamos. Filipenses 2. Efesios 5:2. 2:17. Perdón, Efesios 5:2. Sí. Efesios 5:2. Sigan el camino del amor, a ejemplo de Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros, como esas ofrendas y víctimas, cuyo olor agradable subía a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos. Me encanta esa cita de San Pablo. Él está hablando de lo que él hacía. El gran peligro de nosotros es que hablamos de lo que no hacemos, solo de lo que leemos. El gran problema. Vivan en el amor como Cristo los amó y se entregó por nosotros como oblación y víctima de suave aroma. ¿Por qué suave aroma? Lo explica aquí abajo un poquito el estudio de la Biblia de Jerusalén. Porque era santo.
Suave aroma, está recordando el libro del Apocalipsis, está recordando el libro del Génesis, cuando habían incienso, suave aroma agradable a Dios. Cada uno tiene que intentar ser aroma agradable para Dios. Que todas las noches, Señor, qué lindo, me saqué 10 este día. Te lo ofrezco, me ofrezco, Señor Dios. Sigamos. Filipenses 2:17. Y aunque mi sangre se derrame como libación sobre el sacrificio y la ofrenda de su fe, me alegro y congratulo con ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y aunque mi sangre se derrame como libación, Pablo sabe que eso va a pasar, sobre el sacrificio y la ofrenda de su fe por ustedes, me alegro y congratulo con ustedes. Eso lo pensó Jesús y Pablo también está diciendo exactamente lo mismo. Qué lindo que cuando nosotros terminemos, avancemos en este caminar, pudiéramos decir a nuestros hijos, a nuestros hermanos, costó mucho el ministerio, pero valió la pena. Yo entregué mi sangre, mi vida por ustedes y me siento contento de haberlo hecho. Qué lindo que cuando usted, mamá, papá, diga, hijos, estoy a punto de finalizar mi vida y no tuve otros hijos mejores que ustedes. Marido, no pude encontrar otro hombre mejor que tú. Ay, qué lindo. No se exceda, dice el hermano. Sigamos, hermano. Sigamos avanzando. A ver, un poquito más. Hebreos 5:9. Y llegado a la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Palabra de Dios. Qué lindo es. Yo lo hemos estudiado en otro momento. Y llegado a la perfección. ¿Cómo llegó a la perfección? Retrocede al versículo anterior. Dice, por los padecimientos aprendió la obediencia y llegó a la perfección. ¿Cómo el perfecto puede estar en esta mesa? Por obediente. ¿Y cómo aprendió la obediencia? Por los padecimientos. El texto es bíblico, el texto es palabra de Dios. Está diciendo bien claro, por los padecimientos aprendió cuál es el problema central de nosotros, la rebeldía. Cada quien hace lo que se le ocurre. No le gusta sufrir. Y los hermanos más antiguos del ministerio recuerdan, ay hermano, ¿y usted por qué habla de santidad? ¿Y por qué habla de sacrificio? Usted solo de martirio habla. Yo no, mire, yo estoy leyendo Biblia. Reclámele al autor, el Espíritu Santo, reclámele. Sigamos leyendo rápido. Hebreos 8:3. Porque todo sumo sacerdote está instituido para ofrecer dones y sacrificios. De ahí que necesariamente también él tuviera que ofrecer algo. Palabra de Dios. Qué lindo el texto. Oiga, qué precioso. Todo sumo sacerdote, y Jesús es sumo sacerdote, está constituido para ofrecer dones y sacrificios. De ahí que necesariamente también él tuviera que ofrecer algo. ¿Y qué ofreció Jesús? Su vida. Qué precioso. No ofreció dinero, Jesús no andaba. Si lo bolseamos a todos ustedes en este momento, tienen bastante plata ahí en la cartera, ¿verdad? Aunque sea billete aunque sea de a uno, pero tiene. Jesús no andaba con 5 centavos. Sigamos. Hebreos 9:12. Y penetró en el santuario una vez para siempre, no con sangre de machos y cabríos, ni de novillos, sino con su propia sangre, consiguiendo una liberación definitiva. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Está clarísimo. Hermano teólogo, ven y estudiemos Biblia juntos. El texto es clarísimo. O habría que sacar la carta de los Hebreos de aquí y un montón de libros que dicen lo mismo. Y penetró en el santuario una vez para siempre, no con sangre de machos cabrillos ni de novillos, sino con su propia sangre. Se sacrificó. Y él lo hizo voluntariamente. La carta de Juan dice, mi Padre me ama porque yo entrego mi vida voluntariamente. No es que se la quitaron, me van a matar, no. No puedo hacer nada para... No, ni el Padre dijo no, ni el Hijo dijo no. Sigamos hasta el final, dijeron los dos.
Y usted y yo tenemos que decir lo mismo. Sigamos hasta el final. Sigamos. Hebreos 9:28. Así también Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, se aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado a los que le esperan para su salvación. Palabra de Dios. También Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez, se ofreció. Cristo se ofreció una sola vez. Está clarísimo. Cristo no se vuelve a ofrecer. Ya lo hizo de una vez para siempre, pero se ofreció. Cuando leemos los escritos de Luisa Picarreta o de Catalina Emmerich, Jesús le dice al Padre: Padre, mírame a mí, que estoy deshecho, yo era el más lindo de los mortales. No los mires a ellos, porque te vas a decepcionar. Mírame a mí, soy tu hijo, yo estoy pagando por ellos. No hay otra manera de entender la pasión de Jesús. Sigamos. Hebreos 10:10. Ahora, conforme a esta voluntad de Dios, somos santificados de una vez por el sacrificio que Cristo Jesús hace de sí mismo. Palabra de Dios. Cada vez que usted viene a la Santa Eucaristía, en virtud de esa voluntad, quedamos santificados mediante la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesús. Lo que comemos, lo que tomamos es el cuerpo de Jesús. Deberíamos ser santos cada vez que venimos a misa. Y no salimos así. Y le estamos fallando a Dios. Yo he llorado en estos días al recordar 12 años y todavía hoy le decía: Señor, me da pena de verdad estar aquí. Me da pena porque no lo he dado todo. La canción decía muy bonita, la del video: no lo he dado todo en la misión. Mas ahora tu amor insiste, me vuelve a llamar, y yo te digo: aquí estoy, tómame y úsame según tu plan. La canción es bonita, el problema es que nos quedamos cantando canciones bonitas. El problema es ese: me duele llegar a 12 años y no haberlo dado todo, y por misericordia le pido a Él, le suplico: quiero darlo todo. No me interesa ser un predicador, un evangelizador, un dirigente, lo que quiero es darlo todo. Quedarme sin nada. Y si no, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué leo el texto? Pues me convierte en un fariseo, en un hipócrita, leyendo textos bonitos, explicando bonito y viviendo feo. Ese es el problema. Y nos ha llamado a una congregación que no existe, nueva, dice, que sea luz, que ilumine a todas. Y tenemos que enseñarle a los demás, a Santa Tecla y al mundo entero: sí se puede vivir como Jesús, sí se puede ser otro Cristo aquí y ahora. Sigamos. Hebreos 10:12. Cristo, por el contrario, ofreció por los pecados un único y definitivo sacrificio y se fue a sentar a la derecha de Dios. Palabra del Señor. ¿De qué nos habla ese texto? Por el contrario, aquí habla de la eficacia del sacrificio de Cristo, así le llama la sección en la Biblia de Jerusalén. Él, por el contrario, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, está clarísimo, se sentó a la diestra de Dios para siempre. ¿Cuál es el premio por entregarnos? ¿Cuál es el premio por estar aquí, por tomarlo a Él, por vivir como Él, estar un día a la diestra del Padre? Sigamos. 13:16. Hebreos 13:16. No descuiden la beneficencia y la comunión de bienes. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Palabra de Dios. Está costando mucho que hagamos obras de misericordia. No descuiden la beneficencia y la comunión de bienes. En el texto que llevamos a evangelizar este día, Zaqueo, Jesús no se lo pidió, pero al contacto del generoso Jesús, del sacrificado Jesús, él sintió lo mismo y sintió ganas de imitarlo y lo imitó. Señor, daré la mitad de mis bienes.
a todos los pobres. ¿Dónde hay un cristiano que haga eso? Aquí y ahora. Levante la mano el que lo va a hacer. Que va a dar la mitad de sus bienes. Levante la mano. Ay, hermanito, ¿qué andamos haciendo aquí? La mitad de sus bienes a los pobres. ¿Dónde está la palabra de Dios viva? No es el hermano protestante que se queda con el diezmo y dice que tiene 60 millones para comprar el volcán de San Salvador. Esa es otra cosa. Ese se llama robo. No, lo que está diciendo el texto es que Dios lo felicitó. Hoy ha llegado la salvación a tu casa, porque ese también era hijo de Abraham y merece la salvación. Pero para la salvación, ¿qué pasó? Para entregarle la salvación, ¿qué escuchó Jesús? Que va a entregar la mitad de sus bienes. No hay salvación con gente tacaña. Levante la mano la gente tacaña que hay aquí. Todos, hermanos, todos. Aquí competimos a ver quién es el más tacaño, ¿verdad? ¿Dónde va a penetrar la palabra de Dios? Con gente tacaña. Son tacaños de los bienes materiales, son tacaños de los bienes espirituales. Así no vale. A partir de ahora usted va a ser la persona más generosa que existe en Santa Tecla y en los alrededores y en el país entero. Usted se va a ir de bolsa con todo, se va a quitar el bocado. A partir de ahora, dice Juan Bautista, el que tenga 2 trajes, que le dé uno al otro y que se quede con uno solo. El que tenga un pan, que le dé la mitad del que se va a comer y le dé al otro. Y si no, ¿cuándo lo vamos a practicar? ¿Para qué venir a tomar la Eucaristía? A reírnos de Jesús. Sigamos. Primera de Pedro 2:5. También ustedes, cual piedras vivas, entren en la construcción de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, acepto a Dios por mediación de Jesucristo. Palabra de Dios. Qué lindo el texto. También ustedes, cual piedras vivas, entren en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios. Quiere decir que no todos los sacrificios espirituales son agradables a Dios, no todos. No todos los sacrificios, claro que está de acuerdo con lo que hizo Jesús. Aquellos sacrificios no servían. Mucho de lo que hacemos nosotros no funciona. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios, por mediación, tienen que parecerse a Él. Tienen que ser en el nombre de Él. Tienen que ser con la identidad de Jesús. Tú y Betty y Norma y cada uno de nosotros tenemos que parecernos a Jesús. Dígale al que está a la par, si no te pareces a Jesús, ¿para qué tomas la Eucaristía? Dígale. Primera de Pedro 2:21. Pues para esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles un modelo para que sigan sus huellas. Palabra de Dios. Ese texto merece un aplauso. Démosle un aplauso a ese texto precioso. Para esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles un modelo para que sigan sus huellas. La competencia entre nosotros a partir de ahora, las 4:07, a ver quién sufre más por los demás. Hoy que llegue a su casa, mi amor, mi querido Tornillo, mi amado Tormento, estoy dispuesta a dar la vida por ti. No se vaya de bolsa, va a decir ya. Se equivocó, va a decir. Y si no, ¿qué estamos haciendo aquí, pues? Hoy que vea a su suegra, que vea a su marido, a su mujer, a su vecina, a sus hijos, que vea a los del frente, que vea a los de arena. Díganles, hermanos, estamos dispuestos a dar la vida por ustedes. ¿Dónde hay un partido político así de verdad, que esté dispuesto a dar la vida por los demás? Hermanos pandilleros, estamos dispuestos a dar la vida por ustedes. Hermanos de Mariona, hermanos de Zacatecoluca, de las cárceles, estamos dispuestos a dar la vida por ustedes para que ustedes alcancen salvación. Vamos a hacer ayunos, penitencia, vigilia, sacrificio. No vamos a ir de bolsa para que el Señor tenga misericordia, los salve a ustedes y nos salve también a nosotros. No es trayendo más cárceles, cuarteles, soldados, aviación.
es que entregues tu vida con Jesús y como Jesús para salvar este país. Sigamos. Juan 6. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Palabra de Dios. Perdónenme, señores católicos, un poquito fuera de orden. Esto dijo carne, carne, y dijo sangre, sangre. Tiene vida eterna. No es un pancito que comes como hacen algunos hermanos de algunas iglesias, que compren semita allá en la tienda de enfrente y le compran un poco de fresquito y lo bañan. No, no es eso. Es vida eterna. Es el cuerpo de Jesús, la sangre de Jesús. Ahí está la Santísima Trinidad. Ahí está la obra del Espíritu Santo. Es el Dios vivo, que nos da vida eterna si lo tomas bien, y si no te vas al infierno. Porque solamente hay dos opciones en la Santa Eucaristía: o subes o desciendes. Esa es tu decisión. Vamos terminando. Lucas 22:20. De igual modo, después de cenar, tomó la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que se derrama por ustedes. Palabra del Señor. San Lucas lo tiene clarísimo. De igual modo, después de cenar, está hablando de la Santa Eucaristía, tomó la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre que se derrama. Jesús lo sabe. ¿De dónde vienen a decir algunos hermanos? No, es que eso se lo inventaron después. Entonces, esto no es palabra de Dios, esto no sirve. Y se cae la misa, y se cae la religión, y se cae el cristianismo. No, eso está aquí. Eso está aquí. Jesús llamó a los suyos a un seguimiento en el que debían estar dispuestos al sufrimiento y a la muerte por el reino. San Pablo va a decir en el libro de los Hechos: no solamente estoy dispuesto a ser encarcelado, a dar mi vida por Jesucristo el Señor. San Policarpo de Esmirna tendría que comenzar ahora a contar todos los mártires de la Iglesia bendita católica. San Policarpo de Esmirna, año 155, querían sobornar a los soldados romanos para que les perdonaran la vida al anciano de 87 años. Déjenme morir, no sobornen a nadie. Quiero ser triturado por las fieras para ser trigo molido delante de mi Señor Jesucristo. ¿Dónde está ese espíritu de sacrificio que se nos perdió? No, nosotros andamos buscando, pare de sufrir. Y Jesucristo dice: quiero que sufran hasta el final. Mamá María a Bernardita de Lourdes le dice: hija, no te prometo hacerte feliz aquí, pero sí en el cielo y una gran santa. ¿Aceptas? Y Bernardito dijo: amén, y es una gran santa. ¿Y usted? Mejor sigamos. Marcos 14:24. Y les dijo: esto es mi sangre, sangre de la alianza, sangre que será derramada por una muchedumbre. Palabra del Señor. ¿De qué nos habla el texto? Esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos. Y dice algo claro: para perdón de los pecados. Es derramada por muchos la sangre de Jesús. Sigamos leyendo. 26-28 de Mateo. Porque esa es mi sangre, la sangre de la alianza que es derramada por una muchedumbre, para el perdón de sus pecados. Palabra del Señor. Es clarísimo, aunque lo leyó un poquito rápido Fátima, pero es clarísimo. Esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos para perdón. Alguien tiene que pagar para que seamos perdonados. Él ya pagó y Él espera que usted y yo hagamos lo mismo. Por lo tanto, la presencia eucarística me tiene que llevar a una fortaleza de estar dispuesto a dar mi vida por todos en el nombre de Jesús. Hoy que regrese van a haber reconciliaciones matrimoniales. Mi amor, yo había pensado dejarte, pero fíjate que mejor voy a dar la vida por ti. ¡Ah! ¡Qué terrible, ¿verdad? ¡Qué precioso! Bendito sea Dios. Sigamos. Bendito sea Dios. Sigamos. Lo tomaron pues, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Palabra del Señor. ¿De qué nos habla ese texto? ¿De qué nos habla?
Esto es tremendo. Fíjese una cosa. Jesús interpreta su muerte, lo pongo ahí. Está diciendo claramente, está anunciando, antes de que venga la pasión, está anunciando lo que van a hacer con él. ¿Y cómo va a reaccionar? Jesús anuncia. En la cena va a ser derramada su sangre. Antes de la cena está anunciando también lo mismo. Es una de las parábolas más creíbles en todo el Evangelio acerca de la entrega de Jesús. Dice bien claro: a esos miserables les dará una muerte miserable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos de su tiempo. Lo que dice el Señor es: sé que me van a matar, pero yo voy a continuar mi plan de salvación con otros. A ustedes les toca la pena, pero yo sigo con aquellos que sí crean. Él está diciendo: sí, me van a agarrar, me van a matar, pero yo voy a levantarme y voy a seguir la obra con otros, con aquellos que no quieran, simplemente miserables que se vayan. Eso nos lo dice a nosotros también. ¿Cuántos de nosotros debemos escuchar esto? El cassette original decía: no quiero aritos. Óiganlo, yo no son mis palabras, yo solamente las estoy repitiendo. No quiero aritos, no quiero pulseras, no quiero anillos a no ser del Santo Rosario, dice ahí bien claro. Quiero zapatos sin adornos, quiero un vestido sencillo, no uno de caché. Eso no existe en el cristianismo. Van a haber tantas prohibiciones, estoy repitiendo de memoria, que muchos se van a querer ir. Porque quiero que se parezcan a mis 12. Y mis 12, ninguno se arrepintió de dejarlo todo por mí. Donde quiera que yo esté, siempre están conmigo. Precioso. ¿No te gustaría eso también? Pero tienes que dejarlo todo a partir de ahora. A partir de ahora usted llega, le entrega la llave de su carro, de su Cherokee. Mi amor, yo no sé qué vas a hacer con esta Cherokee, yo ya no la quiero. ¡Ah, qué tremendo! ¡Qué tremendo! Voy a hacer como el Papa Francisco, un carrito chiquito, 1200 Fiat, de eso quiero yo. Ya no quiero ese montón de limusinas grandes y ese montón de lujo. Ya no quiero esas joyas. Saquen todo ese montón de cosas, Isabel de Hungría. Saquen ese montón de joyas y denle a las pobres que lo vendan. Hay que vean qué hacen ellos. Ya no quiero esas joyas. Te las van a robar de todas maneras. La sirvienta te las va a robar. Mejor regalarlas, hombre. Sigamos, hermano. San Lucas, oiga qué lindo. San Lucas 24:26. No era necesario que el Cristo padeciera eso para entrar en su reino, en su gloria. Palabra del Señor. ¿Es palabra o no es palabra de Dios, hermanos? El Señor está diciendo: no era necesario, y les explicó la ley, los salmos y los profetas. Todo el Antiguo Testamento habla de que el Cristo tenía que padecer para entrar en el reino y llevarnos a nosotros con Él. ¿O no lo dice así el texto? ¿Por qué hay tantos textos que se hablan? Y yo he reducido los textos, si no esto sale muy largo. Pero no se preocupen, vienen 15 temas más. Ya vimos 2, vienen 15 temas más. Porque tenemos que profundizar en esto. El último tema que está ahí, la última cita, Isaías 42:7. Isaías 42:7. Para abrir los ojos ciegos, para sacar del calabozo al preso, de la cárcel a los que viven en tinieblas. Palabra de Dios. Eso solo voy a leer el pie de página. Leo el pie de página de la Biblia de Jerusalén. Dice, capítulo 42 del libro de Isaías: los 4 cantos del siervo presentan en escena un siervo misterioso que en unos rasgos se parece a Israel, siervo, y en otros es distinto de Israel. Es presentado como una persona llamada por Dios desde el seno de su madre, formado por Él, lleno de su espíritu. El siervo es un discípulo a quien Yahvé ha abierto el oído para que Él a su vez instruya a los hombres. Expuesto al desprecio, no desfallece, porque Yahvé lo sostiene. El 4º canto en particular contempla el sufrimiento del siervo inocente, aunque tratado como un malhechor, golpeado por Dios, destinado a una muerte ignominiosa. En realidad, Él se ha entregado a sí mismo por los pecadores cuyas faltas llevaba, y Yahvé ha hecho de este sufrimiento la salvación
de todos. Por esto mismo, Él se verá descendencia. No solamente volverá a unir a Israel, sino que será luz de las naciones. Jesucristo, estoy leyendo Biblia, se aplicó esta profecía. Ha reconocido en el siervo al Rey Mesías, hijo de David. El Nuevo Testamento. Estoy leyendo Biblia. A ver, hermanos teólogos, vengan a desmentir la Biblia que estoy leyendo. Yo estoy leyendo Biblia, a ver, invéntense otra entonces. Miren, hermanos, que no nos engañen. Terminamos con esto. Hay una cita que no quiero dejar de tocar. Está en la primera carta de Juan, me impresionó cuando la encontré. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo, oiga, como víctima de expiación por nuestros pecados. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. La palabra expiación está clarísima aquí. Víctima de expiación, ¿por qué? Por nuestros pecados. Entonces hay que sacar la carta de Juan. Hay que sacar los evangelios también. Hay que sacar la carta de Pedro, el libro de Isaías. Hay que sacar toda la Biblia. No, hay que entenderla bien. La vida entera, y no solo su muerte en cruz, es una entrega, dice Santo Tomás de Aquino, y es derramada por todos y para todos, en especial de los más débiles, como sacrificio de suave aroma. Y Santo Tomás estaba tomando Efesios 5:2 que acabamos de leer. Entonces es claro, Santo Tomás de Aquino habla de la pasión de Cristo, que no se reduce, dice Santo Tomás, a las últimas horas de su vida, destacando toda su vida, su actitud interior, su caridad, pero sobre todo su obediencia. El que comemos ahí es el más obediente de todos los seres que ha puesto un pie aquí, para que usted y yo seamos también obedientes. ¿Puede el Señor contar con nosotros? Podemos ser transformadores de este país y del mundo, eucarísticamente hablando como Él. Este mismo día vamos a comenzar a revisar todo el closet, la alacena y el montón cuenta bancaria, ese montón, a ver a quién lo repartimos, a los más pobres. Qué lindo era. Que empiecen los diputados. Miren, vamos a dar no el 10% de nuestro sueldo, un año entero de sueldo, lo regalamos para que se levante este país. Y lo vamos a hacer en el nombre de Jesús anónimamente. ¿Por qué no lo empezamos nosotros? Hermanos, el Señor está diciendo bien claro en el cassette de hace 12 años, les voy a exigir tanto. No es una caravana, no es un aniversario, es una súplica de Jesús. Ayúdenme a salvar al mundo. ¿Qué le vamos a contestar nosotros? Por lo menos Juan Carlos dijo amén. Por aquí alguien más, ¿verdad? ¿Quiénes están dispuestos a ser realmente eucarísticos y a transformar este país y el mundo? Con el ejemplo que hemos tomado. Los que deseen la fuerza del Espíritu para hacerlo, pónganse de pie, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito Dios, gracias por este aniversario, pero sobre todo gracias por la invitación que nos haces en este momento. Aquí tienen que surgir los próximos santos, los actuales santos y mártires de este país. Señor, hoy se van a levantar los matrimonios, se van a levantar las comunidades, se van a levantar las parroquias, mi Señor Dios, se va a levantar el gobierno, se va a levantar el mundo entero, mi Señor Dios. Porque aquí hay más de 200 personas que están dispuestas a dar la vida, a ofrecerlo todo, todo. Ya no van a depender de ningún hombre, de ninguna mujer, de ninguna cuenta bancaria. Ahora lo entregan todo, mi Señor, para depender solamente de ti. Bendito Dios, surge una nueva parroquia, surge una nueva comunidad, algo que nunca se había dado en El Salvador. Surge una comunidad de santos y mártires que lo va a dar todo, que ya no pide gusto, que ya no se queja, que ya no tiene vanidad, que se la arranca, que se arranca la idolatría, que se arranca el adulterio, la fornicación, la soberbia, para que este país pueda ser salvado y el mundo también. Padre, en el nombre de Jesús solo no vamos a poder hacerlo. Por eso pedimos en esta hora que nos regale la gracia,
que le diste a los grandes profetas del Antiguo Testamento, los reyes, que le diste a los santos en 2000 años de cristianismo. Queremos imitar a los grandes santos. Queremos imitar a Teresita del Niño Jesús, a Teresa de Calcuta, a Teresa de Ávila. Queremos imitar a Francisco de Asís, a Francisco de Sales. Queremos dar la vida como Pablo Miki y compañeros. Queremos dar la vida como Mauricio y compañeros. Pero necesitamos tu ayuda, tu fuerza. Queremos ser Margarita María Lacoque, pero de verdad, no de nombre. Queremos ser Faustina. Queremos ser Bernardita. Queremos dar la vida ahora. Queremos ser un Pablo. Queremos llevar la palabra donde sea, cueste lo que sea, lloviendo, relampagueando, como sea. Queremos dar la vida en favor de los demás, en tu nombre, Jesús. Queremos darlo todo, todo. Ya no queremos hacer lo que nos dé la gana. Ahora lo vamos a consultar todo, Jesús. Danos la gracia de depender totalmente de ti. Bendito Dios. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, regala una unción para cada uno de tus hijos. Levanten sus manos, hermanos. Levanten sus manitas, levanten su corazón bendito, levantémoslo. Levantemos nuestras manos, manos callosas, manos endurecidas por el trabajo. Levantemos ese corazón herido y estas manos, levantémoslas al gran Dios para que las llene de la fuerza de la bendición. Y digamos todos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Otra vez, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Otra vez, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Espíritu Santo, derrámate en ese momento sobre cada uno de tus hijos. Sana todas las enfermedades que hay aquí. Sana esos vientres con dolor. Sana esos pechos angustiados. Sana esas heridas, mi Señor Dios. ¿Cuántos vientres con dolor hay aquí esta tarde? Bendito Dios, hay muchos. Hay mucho estrés, hay muchos hombros con estrés. Hay mucho dolor de pecho, mucha angustia. El Señor dice, hay mucha incertidumbre. Y hay poca oración, dice el Señor. Hay poca entrega, dice el Señor. Hay poca humildad, dice el Señor, bendito Dios. Hay mucha preocupación material, económica, dice el Señor. Y no se acuerdan de que yo soy Dios, dice el Señor. No piensan en mí, dice el Señor. Quieren resolver ellos solos sus problemas. Y se hacen largas las cosas. Y los fracasos vienen, dice el Señor. No dejan su mal carácter. No dejan su enojo, su ira, su rencor. Y el enemigo está haciendo pedazos las comunidades. Y ustedes no se aman como deberían, dice el Señor. He puesto protección para la vida de cada uno de ustedes, pero la ignoran, dice el Señor. Escuchan cosas que no deben. Aquí hay personas que escuchan cosas feas y no me escuchan a mí, dice el Señor. Los visito a cada uno en su lugar y me ignoran y los encuentro haciendo cosas que no me agradan y me tengo que retirar triste. He llegado a muchos hogares, dice el Señor, y he tenido que salir llorando de esos hogares al ver lo que pasa ahí, dice el Señor. He querido llenarlos de bendición y ustedes no se han dejado, dice el Señor. Han puesto su trabajo, sus medios, han puesto su familia, han puesto todo en lugar de mí, dice el Señor. Y yo soy Dios. Hay muchos de ustedes tienen heridas desde el vientre materno y van a heredar, ya heredaron esas heridas a sus propios hijos, dice el Señor. Y piden bendición y no se dan cuenta que están heridos. Hay mucha mancha entre ustedes, dice el Señor. Hay mucha mancha entre ustedes. Todavía hay ambición, vanidad, hay vanagloria, dice el Señor. Bendito seas. Libéranos y sánanos de todo eso, Señor Dios. Señor, expulsamos de El Salvador a todos esos demonios que están actuando y aprovechándose de nuestras debilidades. Yo digo el nombre y ustedes dicen, fuera en el nombre de Jesús. Demonios de soberbia, demonios de vanidad, demonios de ira, demonios de lujuria, demonios de gula, demonios de envidia, demonios de pereza,
demonios de adulterio, demonios de fornicación, demonios de prostitución, demonios de lesbianismo, demonios de homosexualismo, demonios de pandillas, demonios de enfermedad, demonios de clima desordenado, demonios de corrupción. Fuera todos. A los pies de Jesús los enviamos en el primer sagrario. Nunca más regresen a nosotros. Y ahora, Dios eterno, diles que no pierdan bendición, dice el Señor. Que la bendición que acaban de adquirir no la pierdan. Porque al regresar a sus hogares van a alcanzar cosas y encontrar cosas que no les van a agradar. Diles que mantengan la paz el mayor tiempo posible. Señor, todavía se sienten algunos dolores de cintura, de riñones. Te pedimos que sanes eso, sobre todo la angustia. Mamita María, Madrecita Santa, Madre bendita, el Señor Jesús dijo en el cassette de hace 12 años que los varones tengan camisa blanca y pantalón celeste, que las mujeres tengan blusa blanca y falda larga celeste. No sabíamos que era por ti. No sabíamos que tú ibas a ser el apoyo grande que nosotros tanto estamos y que no hemos aprovechado correctamente. Madrecita Santa, Cristo María es el nombre que lleva este proyecto bendito de Dios. Y queremos darle gracias a Dios, pero contigo, Madrecita Santa, porque nuestras oraciones son débiles y pequeñas. Madrecita Santa, permite que nos unamos a ti, a tus lágrimas, a tu dolor. ¿Cuánto te está costando este ministerio? ¿Cuántas lágrimas has derramado? ¿Cuántas veces has suplicado? ¿Has levantado tus manitas? Hermanos, vean las manos de María Santísima pidiendo una vez más misericordia para esta comunidad, Cristo María. Las manos de María están levantadas hacia el Señor que está en la cruz. Las manos de María, María cubierta con un velo. María levanta sus manitas pidiendo misericordia. Y María, se puede escuchar la voz de María diciendo: Hijo, ten misericordia de ellos, son débiles, son pequeños. Hijo, te aman, le dice María, pero son débiles. Y Jesús mira con ojos de increíble ternura a María Santísima. Gracias, Madre, por esa súplica. Ahora nosotros nos unimos a ti. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me quieres tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Espíritu Santo, y aquellos que hoy comenzamos la mejor etapa de nuestra vida, entregando nuestros bienes a los pobres, dando nuestra vida por todos en el nombre de Jesús para ser auténticamente eucarístico, nos comprometemos con un aplauso a Jesucristo el Señor. Fuerte, fuerte, fuerte está el Señor Dios. Gloria, gloria a ti por los siglos, Señor Dios. Bendito sea, Señor Dios, la gloria es tuya. La gloria es tuya, Señor Dios. Bendito, bendito seas ahora y siempre. Gracias por estos 12 años, por la enorme paciencia que nos tienes, por ser fiel, mi Señor Dios. Gracias por el amor que nos tienes. No hay palabra, Jesús, para darte gracias. Gracias por los sacerdotes, por los hermanos. Gracias, Señor Dios, por todo lo que has puesto, pero sobre todo por todo lo que harás. Bendito Dios, bendito Dios. Ahora salude a su hermano, a su hermana y dígale: no le vuelvas a fallar a Cristo.